Hoy vamos a ver cómo manipular el código de colores de resistencia a 4 bandas, que son el código de colores de resistencias de uso general en la electrónica, que me permiten a mí determinar cuál es el valor que posee una resistencia y a través de su última banda, la cuarta, saber con qué error se fabricó esa resistencia. Hasta ahora todas las resistencias que hemos utilizado nosotros dentro de la escuela son resistencias teóricas, tienen un valor determinado en ohms. La realidad es que cuando se fabrica la resistencia, por más que se calcula para un determinado valor, los fabricantes no logran introducir la cantidad de carbón necesaria para generar, por ejemplo, una resistencia de 100 ohms justa. Entonces agregan una tolerancia, ¿sí?, que es el grado con el que se equivoca el fabricante al armar esa resistencia, que es un pequeño porcentaje que puede superar el valor que dice que tiene, por ejemplo este que vengo diciendo de 100 ohms, o puede ser un porcentaje chico por debajo de los 100 ohms. Vamos a ver cómo funciona este código de colores. Las resistencias se las pintan con 4 colores y cada color actúa de una manera diferente en el código de colores. La primera banda de color me da un valor del 0 al 9, la segunda banda de color me da otro valor del 0 al 9, la tercera banda de color, esta que en el ejemplo de acá de la pizarra se ve de color verde, me da un multiplicador, y la última me dice con qué tolerancia está construida la resistencia. Entonces vamos a ver cómo funciona este código de color con un ejemplo práctico. Vamos a traer el dibujo de una resistencia real. Vamos a hacer 3 ejemplos. Vamos a agarrar esta de acá. Bien. Fíjense que vamos a separar las bandas. Primera, segunda, tercera, cuarta. Vamos a enumerarla para que no se nos pierda. Primera, segunda, tercera, cuarta. Bien, la primera banda de color es roja. La segunda banda de color es roja. La tercera banda de color es marrón o café, dependiendo si el modelo que tienen del código de colores es español o es mexicano. El mexicano le pone color café, el español le pone color marrón. Bien, y la cuarta banda, que no se alcanza a ver muy bien acá en el dibujo, y están todas más o menos igual porque es dorada. ¿Sí? Bien, la primera banda que dice rojo, voy a buscar acá en la tabla, me tiene un 2. Yo tengo que poner acá un 2. La segunda banda tiene otro rojo, me fijo y en la columna me dice que el rojo también en la segunda banda equivale a un 2. ¿Sí?
Y la tercera banda me dice marrón, y la tercera banda es un multiplicador. O sea que ya les voy avisando que va a haber una multiplicación acá para calcular el valor de la resistencia. Fíjense que el marrón a mí me habilita a una multiplicación de por 10. Entonces bien, ahora, perdón, y la última banda, dorado, tolerancia, voy a dorado y me dice más menos 5%. Después vamos a ver qué es esta banda de acá, que es un poquito más complicada o cuesta más verla, qué valor va a tener acá. Entonces bien, vamos a empezar a trabajar con la primera y segunda banda. Bien, yo tengo que calcular el valor en ohm de estas resistencias. Entonces lo primero que tengo que hacer es, con la banda 1 y la banda 2, tengo que juntar los dos números que me arrojaron y formar un solo número de dos cifras. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, yo acá tengo, en la primera banda es un rojo es un 2, la segunda banda un rojo es un 2, formé el número 22. Y la tercera banda me dice que es un multiplicador que tengo que multiplicarlo por 10. Entonces a este 22 lo multiplico por 10. Esta multiplicación me da 220. Bueno, este es el valor teórico o el valor nominal de la resistencia. Por lo tanto, está medido en ohm. ¿Sí? Esta resistencia a mí me dio un valor teórico de 222 ohm. Acá ya usé los tres primeros bandas de color, ¿sí? Las dos. Con las dos primeras bandas formé el número 22, que para formarlo lo único que tengo que hacer es juntarlos, no sumo, no resto, no nada. La tercera banda me dice que hay que multiplicar este número que formé con la primera y segunda banda. En este caso, al ser marrón, me dice que tengo que multiplicarlo por 10 y acá tengo el valor teórico. Valor teórico. Bien, y ahora por último, tengo que utilizar esta banda de acá para determinar el error de fabricación de la resistencia, ¿sí? Que dijimos que podía ser a través de esta última banda un poco más grande o un poco más chico, en el caso de este ejemplo de acá, a 220 ohm. ¿Cuánto? Bueno, la cuarta banda es de color dorado, por lo tanto va a ser un 5% más grande que estos 220 ohm o un 5% más chico que el valor de 220 ohm. ¿Y cómo sé eso? Bueno, no. El código color me da toda esa información. ¿Cómo voy a saber cuál es el valor real y justo que tiene en la vida real esta resistencia que yo fui a comprar? Me lo va a dar la medición con un tester de esta resistencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, con el código de colores yo puedo saber cuál es el posible valor de esa resistencia que yo tengo y cuál puede llegar a ser el error que hay en la fabricación de esta resistencia. ¿Y para qué me sirve? Y me sirve para que en la práctica yo pueda determinar más adelante si por algún defecto que sufrió la resistencia en el circuito está funcionando correctamente. Si yo cuando mido esta resistencia en un circuito me da los valores entre el valor real y un 5% más o menos, cuando yo la mido, es una resistencia que está bien. Si es una resistencia que me da por debajo del 5% de error, quiere decir que se está poniendo en cortocircuito, y si me da por arriba,
cuando la mido me da por arriba del 5% más del valor teórico, me quiere decir que esta resistencia se está abriendo o está rompiéndose del todo y no sirve. Y también porque para algo se la calculó de ese valor y cumple una función determinada en el circuito. Si yo la tengo que reemplazar, tengo que reemplazarla por una resistencia de condiciones similares. Entonces, bien, vamos a ver ahora cómo manejar el tema de la quinta banda. Bien, ahora para calcular la tolerancia, un cálculo matemático extremadamente sencillo. La tolerancia, o T, se calcula como el valor teórico por la banda de la tolerancia, todo esto dividido 100. ¿Por qué dividido 100? Porque es el 100%. Porque la T está dada en porcentaje y este en porcentaje. De lo que sabemos en matemáticas, si tenemos un producto arriba y una división abajo, puedo simplificar términos. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a reemplazar los valores. La tolerancia es igual, valor teórico, en el ejemplo tengo 220 ohm, por la cuarta banda, ¿sí?, que me dice que es dorado y que vale más o menos 5%. Yo voy a poner únicamente el 5, ¿sí?, dividido 100. Siempre, acá no va a ser siempre por 5. Fíjense que es por 5 porque la cuarta banda me dice que el dorado vale un 5. Puede ser un plateado que vale 10 o puede tener la ausencia de una banda que me da a mí, ¿sí?, un 20% de tolerancia. Como acá el 5 puede valer 5, 10 o 20. Entonces, al hacer la multiplicación, vamos a usar la calculadora. $220 por 5, eso me da 1100 dividido 100. Si yo hago eso dividido 100, me da 11. O sea que la tolerancia para esta resistencia es de 11. Bien. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, yo sé que vamos a empezar a achicar un poquito acá, si no, no me alcanza la pizarra. Valor teórico, por lo que había calculado el código de resistencia, son 220 ohm. La tolerancia son 100. ¿Pero 100 qué? Si yo acá tengo ohm, acá eliminé los porcentajes, o sea que esto de acá también son ohms. La tolerancia quiere decir que son ohm. Y recuerden que yo al principio puse acá más menos. Entonces la tolerancia puede ser más menos 11 ohm. Si puede ser más menos 11 ohm, ¿11 ohm de qué? De los 220 ohm de estos de acá. Entonces acá aparecen dos conceptos nuevos, que son el valor máximo de la resistencia, Vmax, y V mínimo, ¿sí? El valor máximo, ¿cómo lo calculo? Como 220 ohm más 11, que es el valor de la tolerancia, y esto me da un total de 231 ohm
y el valor mínimo que puede tener la resistencia pueden ser 220 ohm menos 11 ohm, y esto es igual a 209 ohm de valor mínimo y este de valor máximo. Entonces vamos a acomodar un poquito acá. Entonces el código de colores me va a arrojar 4 valores de cosas en la resistencia. Bien, por un lado nos arroja el valor teórico, que es el valor que debería tener nuestra resistencia, que en este caso fue 220 ohm. El valor de la tolerancia, el error con el que se fabrica la resistencia, que es más o menos 11 ohm. El valor máximo que puede tener la resistencia, que es 231 ohm. El valor mínimo que puede tener la resistencia, que son 209 ohm. Esto quiere decir que cuando yo agarro un tester, yo voy a saber que mi resistencia debería ser de 220 ohm y que yo al medirla me pueda llegar a dar este valor de acá como mucho, ¿sí? Yo sé que el límite superior del valor que puede tener mi resistencia es este y el límite inferior de mi resistencia es este. Cualquier conjunto de valor que me dé entre estos dos números mayor a 209 y menor a 231 me quiere decir que la resistencia está en buen estado. Si me da 240, 208 o cualquier número por encima del 240 o por debajo del 208, la resistencia tiene un error, está rota. Si da por debajo de 208, para este caso, va a entrar en cortocircuito y si entra acá por encima de los 240, va a estar abierta, o lo que en la jerga se dice quemada. Esto es como calcular todos los valores teóricos. Ahora vamos a ver cómo se realiza el ejemplo que tenemos en la carpeta, en la tabla que les pido en el trabajo práctico.